Dios les bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que se conectan a través de la plataforma de la red social de Facebook y de nuestro canal de YouTube y también de la otra plataforma TikTok. Somos los pastores Neco y Emily de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección de Levitón y es para nosotros un honor llevarles a cada uno de vosotros el estudio bíblico. Y hay dos detalles que yo quiero resaltar en el estudio bíblico. El primero es que el Espíritu Santo, que fue quien inspiró al hombre de parte de Dios a escribir los 66 libros de la Biblia, cuando usted lee la Biblia y ora, ese Espíritu Santo está presente para revelarte las verdades de la palabra. Y el otro punto que es bien importante es que la Biblia es el único libro donde su autor está presente siempre. Estamos en el estudio del Antiguo Testamento. La Biblia se compone de Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley. ¿Amén? Dios trabajando con Adán, Eva, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, una nación, Jesucristo, que es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto de Mateo, Apocalipsis y la iglesia de Hechos, el libro de Hechos, el Espíritu Santo y la iglesia. Y en estos estudios bíblicos estamos viendo la forma en que Dios siempre tiene un plan de salvación y rescate para el hombre, para la humanidad. Dios creó la nación de Israel con un propósito, y el propósito es a través de la persona de Cristo, siendo nosotros añadidos al cuerpo de la iglesia. Amén. Así que vamos a buscar lo que significa el Pentateuco. El Pentateuco comienza con Génesis, que es la creación y el establecimiento de una relación del pacto. Éxodo, son 5 libros. Éxodo, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Levítico es la ley ceremonial. Número es el pueblo de Dios vaga por el desierto. Y Deuteronomio, Moisés le entrega la ley de nuevo antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Ahí estamos viendo el Pentateuco. Y ahora vamos a ver el Antiguo Testamento. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? ¿Ven? Que es conforme la ley. Seguimos con Génesis, luego de Levítico está Número, cuando el pueblo de Dios vaga por el desierto. Deuteronomio, Moisés, estamos buscando por aquí Deuteronomio, perdónenme. Deuteronomio, Moisés entrega la ley. De nuevo, antes de que el pueblo entierre la tierra prometida, está el libro de Josué. El libro de Josué es la conquista y la división de la tierra prometida. Estamos hablando de los libros del Antiguo Testamento. Varios jueces o líderes militares rescatan a la nación de Israel. El libro de Ruth es un hermoso relato sobre el amor y el cuidado de Dios. El libro de Ruth, primera y segunda de Samuel, son un solo libro, pero Reina Valera lo divide en 2. La historia primitiva de Israel, que incluye los reinados de Saúl y David. La segunda de Samuel, la historia primitiva de Israel, que incluye el reinado de Saúl y David también. Primera de Reyes
historia política de Israel concentrada en los reinados de ciertos reyes desde el tiempo de Salomón hasta el cautiverio babilónico del pueblo judío. Segunda de Reyes. Vamos a buscar ahora Segunda de Reyes. Amén. Segunda de Reyes es la historia política de Israel concentrada en los reinos de ciertos reyes desde el tiempo de Salomón hasta el cautiverio babilónico de los judíos. Estos libros que se dividen son uno solo, pero a causa del Reina Valera 1960 se dividieron. Tenemos Primera de Crónicas, que es la historia religiosa de Israel, que abarca el periodo de Segunda de Samuel. Segunda de Crónicas es la historia religiosa que abarca el abismo y el periodo, y eso está en Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Tenemos el libro de Esdras. Esdras es el regreso del pueblo judío después del cautiverio de Babilonia. Nehemías, reedificación de la muralla de Jerusalén después de los cautivos que regresaron de Babilonia. El libro de Esther. El cuidado de Dios hacia su pueblo bajo el dominio gentil. El libro de Job. Una evaluación de los problemas del mal y el sufrimiento humano. Tremendos libros. Salmos. Es un libro de cántico o himnario del Antiguo Testamento. Los salmos son la expresión de David, Salomón, y hay varios autores. Proverbios, dichos sabios o observaciones creadas para fomentar la conducta y actitudes apropiadas. El libro de Eclesiastés, descripción filosófica de la vacía que es la vida sin Dios. El libro de Eclesiastés nos revela cuán afectada es la vida de un ser humano sin tener a Dios en su vida. Cantar de los cantares es el amor que representa la belleza de una relación humana como símbolo del amor divino de Cristo con la iglesia. Isaías, la principal profecía de condena y consolación mesiánica. Ahí el libro de Isaías toma mucho sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, el propósito de Jesucristo. Jeremías, mensaje de juicio contra la moral de Judá, el deterioramiento, cómo se deterioraron espiritualmente. El libro de Lamentaciones de Jeremías son 5 poemas de lamento por la caída de Jerusalén. Estamos dando un breve resumen. El libro de Ezequiel, profecía del juicio durante el cautiverio babilónico. El libro de Daniel, la profecía sobre los postreros tiempos. El libro de Oseas, mensaje de condenación a Israel, seguido por el perdón de Dios. El libro de Joel, predicación de la invasión extranjera como juicio de Dios. El libro de Amós, estamos en los profetas menores, y son profetas menores porque escribieron poca historia. Amén. El libro de Amós, edicto de juicio contra las naciones, sobre todo Israel. El libro de Abdías o Abdías, libro que profetiza la destrucción de Edom. Jonás es el relato de un profeta desobediente, pero llevó a Nínive al arrepentimiento, gracias a los que se están conectando. El libro de Miqueas, la predicción de juicio y promesa de restauración mesiánica. La restauración, cuando Cristo
Dios a través de Cristo va a restaurar la humanidad. Nahum, profecía sobre la destrucción de Nínive. Fíjate que Jonás llega a Nínive y Nínive se arrepiente, pero luego Nínive retrocede y Nahum es el que habla de la destrucción de Nínive. Habacuc, un profeta que discutió con Dios y alabó su eminente juicio contra Judá. Sofonías, predicción de juicios destructivos seguida por una tremenda bendición de Dios. Ageo, llamado a reedificar el templo después del regreso de Israel a Babilonia. Zacarías, profecía mesiánica que llama a terminar la construcción del templo. Y el libro por último, el libro del profeta Malaquías, que es la profecía de destrucción seguida por la bendición mesiánica, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí tienes un preámbulo de los libros de la Biblia. Vamos a buscar cuáles son los libros históricos. Los libros históricos de Josué, que es la conquista de la división de la tierra prometida. Jueces, otro libro histórico de varios jueces o líderes militares que rescatan a la nación de Israel. El libro de Ruth es otro libro histórico, hermoso relato sobre el amor y el cuidado de Dios. Primera y segunda de Samuel, que son la historia primitiva del pueblo de Israel, reinado de Saúl y David. Primera de Reyes es otro libro histórico, historia política de Israel, concentrada en los reinados de ciertos reyes desde el tiempo de Salomón hasta el cautiverio babilónico. Amén. Gracias a esas personas lindas que se conectan. Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Reyes es un solo libro. Otro libro histórico es Crónica. Ese Primera y Segunda de Crónica, que es la historia religiosa que abarca el mismo periodo, igual que Primera y Segunda de Reyes. Otro libro histórico es el libro de Esdras, que es el regreso del pueblo judío del cautiverio Babilonia. Nehemías es otro libro histórico que habla de la reedificación de las murallas de Jerusalén después de que los cautivos regresaron de Babilonia. Y el libro de Estel, otro libro histórico que habla del cuidado hacia el pueblo de Dios bajo su dominio gentil. Ahí es donde primero se mencionan a los gentiles. Vamos a ver quiénes son los profetas mayores. Amén. Los profetas mayores. Vamos a ver quiénes son. Profeta mayor son porque abarcaron muchos capítulos y mucha historia y profecía del pueblo de Israel. Profeta mayor, Isaías, la principal profecía de condenación y consolación a través de Jesucristo. Profeta mayor, Jeremías, mensaje de juicio contra la moral de Judá y el deterioro espiritual. Qué bueno, gente linda se conecta. El libro de las lamentaciones de Jeremías, otro profeta mayor, que son 5 poemas de lamento por la caída de Jerusalén. Ezequiel es otro profeta mayor, Ezequiel, que es la profecía del juicio durante el cautiverio babilónico. Y el libro de Daniel, que ese es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ese es otro de los profetas mayores. El libro de Daniel es la de profecía sobre los tiempos postreros. Amén. También luego usted puede con más calma ver la retransmisión a través del canal de YouTube Iglesia Génesis, las llaves del reino.
Y lo puede ver también pues aquí en la plataforma de Facebook. Amén. Hoy nos compete el libro del Antiguo Testamento de un profeta menor. Y es pastor, ¿por qué profeta menor? Porque ese profeta menor escribió menos documentos de la iglesia, de las profecías, y es el profeta Joel. ¿Qué significa el nombre de Joel? Cada nombre tiene un significado. Cada nombre de los autores de la Biblia tienen un nombre con significado. El significado de Joel es Jehová es Dios. Amén. Y también ahora vamos al libro de Joel. Es un libro relativamente corto, pero con grandes poemas que enriquecen nuestra alma. Amén. El libro de Joel establece que su autor es el mismo profeta. Joel escribió su propio libro y fue durante el año 800 al 835 antes de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la escritura del libro de Joel? Relata que Judá, la escena para el libro, es devastada por una gran invasión de langostas. Esto me recuerda a la octava langosta de juicio contra el pueblo judío cuando estuvo cautivo el pueblo de Israel en la esclavitud. Esta invasión de langosta destruye todos los campos, granos, los viñedos, que es donde se cogen las uvas y se hace un gran vino, los jardines y los árboles. Pero Joel describe simbólicamente a las langostas como la marcha de un ejército humano y ve todo esto como un juicio divino viniendo contra la nación de Israel por sus pecados. Cabe resaltar que todos estos profetas del Antiguo Testamento resaltan el desvío de relación de Israel con Dios. Cómo esa relación de Israel se rompió con Dios, y ellos hablan de juicio y restauración, de que otros pueblos gentiles van a conquistar a Israel. Todo eso lo plasman los profetas y los jueces del Antiguo Testamento. Al igual que Adán y Eva se apartaron de Dios por la desobediencia, el pueblo de Israel también se apartó de Dios. El libro se destaca por dos grandes eventos. La primera es la invasión de langostas y el otro, el derramamiento del Espíritu Santo. Cabe resaltar que Joel fue el profeta que declaró el derramamiento del Espíritu Santo para nuestro tiempo. El cumplimiento inicial de esto está citado en por el apóstol Pedro en Hechos 2, habiendo tenido lugar en Pentecostés, cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Recuerden que cuando Cristo, antes de ascender, le dijo a los discípulos: vayan pues al aposento alto y allí unánimes juntos ustedes recibirán al Espíritu Santo. Y fueron repartidas lenguas como de fuego, y cada uno empezó a hablar el idioma de los que estaban allí en la fiesta de Pentecostés. Claves que son bien. El primero está en Joel del 1 al 4, dice, capítulo 1, verso 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Es como una reacción en cadena.
y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Esto en el mundo espiritual son malicias demoníacas. Joel capítulo 2:25 nos dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esto fue a causa de la pecaminosidad del pueblo de Israel, y todos los profetas, tanto mayores y menores, vieron la forma en que grandemente el pueblo de Israel se apartó de Dios, tras otros dioses, tras otros ídolos, haciendo lo que no era bueno. Hasta Salomón adoró los dioses egipcios. Y dice, segunda de Joel 2:28, y esta es la profecía de Hechos 2 en el Nuevo Testamento, que fue la promesa que Cristo dijo a los discípulos. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y hay un dato, antes de entrar al resumen del libro. Cuando Adán y Eva fueron creados con un propósito. Cargaban la imagen y la semejanza de Cristo. Cuando dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El que tiene imagen y semejanza es Cristo. Y usted y yo cargamos la imagen y semejanza de Cristo. 2. El Espíritu Santo se paseaba sobre toda la desorganización y destrucción que hubo, el caos que hubo de Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios nos creó para que más adelante nosotros fuéramos el templo del Espíritu Santo, como así lo describe el apóstol Pablo en sus diferentes cartas. O sea, Dios trabajó con el pueblo de Israel. Jesús trabajó con 12 discípulos y el Espíritu Santo trabaja con la iglesia. Amén. Ahí el breve resumen es: una terrible plaga de langostas es seguida por una severa hambruna a través de toda la tierra. Joel usa estos acontecimientos como catalizador para enviar palabras de advertencia a Judá. Déjala abierta, papi. A menos que la gente se arrepienta rápida y completamente, los ejércitos enemigos devorarán la tierra como lo hicieron los elementos naturales. Joel exhorta a todo el pueblo y a los sacerdotes de la tierra a ayunar, a humillarse mientras buscan el perdón de Dios. Si ellos respondieren, habrá nuevas renovaciones y grandes bendiciones, tanto materiales como espirituales, para aquella nación de Judá. Y es bien importante que haya arrepentimiento y conversión. No conversión sin arrepentimiento, porque por eso muchos empiezan y no terminan. Amén. Pero el día del Señor se acerca, dice Joel. En este tiempo, las temidas langostas parecerán como
mosquito en comparación, mientras todas las naciones reciben el juicio. Estamos hablando de los tiempos finales. Y yo quiero resaltar un dato bien importante. Hay personas que afirman que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La iglesia, para eso es el rapto. Nosotros, los que hayamos quedado y los que murieron primero, seremos juntamente arrebatados con Cristo en las nubes. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Por eso es tiempo, estamos a tiempo de levantar, de acostarnos en la tierra y levantarnos en el cielo. Recuerde algo bien importante. Cada día que pasa de nuestra vida, nos acercamos más a nuestra eternidad con Dios. Tenga eso en mente siempre. El tema principal del libro de Joel es el día del Señor, el día de la ira del juicio de Dios. Este es el día en el cual Dios revela sus atributos, su ira, el poder y la santidad. Y va a ser un día bien terrible para sus enemigos. En el primer capítulo, el día del Señor es experimentado históricamente por las plagas langostas sobre la tierra. Capítulo 2, del 1 al 17 dice, este es un capítulo transicional en el cual Joel usa la metáfora de la plaga, la langosta y la sequía para renovar un llamado al arrepentimiento. Amén. Y los capítulos del 2 al capítulo 3 se describe el día del Señor en términos escatológicos y responde al llamado al arrepentimiento a través de la profecía y la restauración física y la restauración espiritual y la restauración de la nación de Judá. Dios siempre ha querido tener una relación íntima con usted y conmigo. La tuvo con Adán y Eva, la tuvo con Noé, la tuvo con Abraham, Isaac, Jacob, que de Jacob vienen a través de sus hijos las 12 naciones, que es lo que hoy conocemos por Israel. Su nombre de Jacob fue cambiado por Israel. Luego Dios envía a Jesucristo para reafirmar, como dice Juan 3:16, ese amor, ese pacto eterno contigo y conmigo y con el pueblo y la nación de Israel. Que de tal manera amó Dios al mundo que envía a su único hijo para que dé su vida en rescate por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Dios siempre ha querido tener esa relación. Se fue Jesucristo al cielo cuando resucita, envían al Espíritu Santo para que esté con la iglesia, para que esté contigo y con nosotros. Siempre que en el Antiguo Testamento se habla de juicio por el pecado, ya sea pecado individual o nacional, se profetiza el advenimiento de la persona de Cristo. Lo voy a repetir. Siempre que en el Antiguo Testamento se habla del juicio por pecado, ya sea pecado individual o nacional, se profetiza de la persona de Jesucristo. Ese es en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento advierten continuamente a Israel que se arrepienta. Pero aun cuando ellos lo hicieron, su arrepentimiento estaba limitado a la observancia de las leyes y las obras. Fíjate que cuando Jesucristo, allá en el Antiguo Testamento se hacían diferentes sacrificios
el día de la expiación, etcétera, el pecado del pueblo. A Jesucristo lo sacaron a morir en un monte. En la expiación de pecados sacaban un cordero y le echaban la sangre y ese cordero se perdía en el desierto. Es típico de la persona de Jesucristo. Abraham iba a sacrificar a su hijo, tipifica el sacrificio de Dios con su hijo Jesucristo. Los sacrificios de su templo eran solo una sombra del último sacrificio ofrecido una vez y para siempre, el cual vendría a través de la cruz en la persona de Jesucristo. El libro de Joel describe el último juicio de Dios, el cual sucederá en el día del Señor, diciendo: grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Eso está en Joel capítulo 2, verso 11. La respuesta es que nosotros, por nosotros mismos, nunca podemos soportar un peso tan grande como el del pecado. Por eso Cristo entregó su vida y a través de su sangre nos limpió de pecado. Pero si hemos puesto nuestra fe en la persona de Jesucristo para la expiación de nuestros pecados, no tenemos nada que temer del día del juicio de Dios. Vuelvo y digo, el día del juicio de Dios es el juicio de las naciones, Armagedón, todo eso por ahí para allá. Usted preocúpese por irse en el rapto. Amén. Sin embargo, sin arrepentimiento, el juicio será duro y total y seguro. Y le voy a decir algo, el infierno no fue creado para el hombre, fue para Satanás y sus demonios. Nuestra confianza no debe estar en nuestras posesiones, en lo que tengamos. Ahí usted no se puede basar su confianza, sino en el Señor nuestro Dios. A veces Dios puede usar la naturaleza, el dolor u otros sucesos comunes para acercarnos a Él. Pero, escuche bien, pero su misericordia y su gracia, Dios la ha provisto en un plan definitivo para nuestra salvación. Amén. Jesucristo, siendo crucificado por nuestro pecado y cambiado nuestro pecado por su perfecta justicia, por su gracia, según nos dice Pablo en 2 Corintios 5:21, no hay tiempo que perder. El juicio de Dios vendrá de repente como un ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses 5:12, y debemos estar preparados. Hoy es un día de salvación. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto. Jehová está cercano. Deje el impío. O a este consejo, deje el impío su camino, el hombre inicuo, su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de ti misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonarnos, como dice Isaías 55, del 6 al 7. Solo apropiándonos de la salvación de Dios, podemos escapar de su ira en el día del Señor. Queda poco tiempo. Israel es el reloj de Dios. Cristo está a las puertas. El rapto está a las puertas. Miren la parábola de las 10 vírgenes. No deje para lo último lo que hoy usted pueda hacer. Cristo toca las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida.
para que nos arrepintamos de nuestros pecados y aceptemos su sacrificio en la cruz del Calvario. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Dios no quiere que su pueblo perezca, y menos por falta de conocimiento. Por eso estamos dando estos estudios bíblicos. Usted lo puede buscar a través de YouTube, el canal de YouTube, y lo puede buscar a través de nuestra plataforma de Facebook, a través del Pastor Ángel González o Pastor Neco. En una ocasión, yo me preocupé porque quiero invitar gente para que lleguen a la iglesia física. Pero un pastor cogido por el Espíritu me dijo: Pastor Neco, preocúpate porque lleguen al reino de los cielos. De ese mensaje que Dios nos dio, abrimos un canal de YouTube y estamos a través de las redes sociales en Facebook y TikTok. Cristo viene a buscar la iglesia. La responsabilidad de la pastora Emily y mía, de nuestra iglesia, es que tú llegues a Dios, que Dios llegue a ti. Que tú le entregues tu vida a Dios, no importando el pecado, no importando las circunstancias, no importando nada. Su misericordia se renueva cada mañana. No pongas impedimento para llegar a los pies del Maestro. Tal vez mañana pueda ser tarde. Como yo siempre le digo a la iglesia, hoy nos acostamos aquí en la tierra, mañana no sabemos si despertaremos en la tierra. Y el pastor, ¿me está metiendo miedo? No. La realidad es que cada día que pasa de nuestra vida, nos acercamos más a nuestra eternidad. Amén. El domingo a las 3 de la tarde tenemos nuestro servicio de alabanza y adoración. Estamos ubicados en la 4ª sección de Levitán. Para más información o para oración, nos pueden dejar un mensaje de texto por WhatsApp o nos llama al teléfono de la iglesia 787-667-6562, 787-667-6562. Y si quieres ver todos nuestros estudios bíblicos, el programa El Buen Pastor, todo, lo puedes hacer a través de el canal de YouTube de la Iglesia Génesis, Las Llaves del Reino. Ahí te suscribes y vas a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti a través de nuestra iglesia. Amén. Gracias a los que se conectaron y gracias a los que se conectarán más tarde. Que Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti ponga paz. Chao.